Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que puedas ver esta charla. Este martes 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada o Día Internacional del Detenido Desaparecido. Con este motivo quisimos hacer esta charla. No somos expertos en el tema, pero somos ciudadanos interesados en estos temas y que creemos que debe hablarse de esto. Hay a quienes no les gusta hablar de estos temas porque los consideran delicados, fuertes, que les pueden traer algún problema, o por simple apatía, porque no les interesa mientras no afecte a su familia, y así gran parte de la población permanece en la indiferencia ante estos crímenes que hemos sufrido en México ya desde hace bastantes años, donde tal vez lo peor que nos ha pasado es la desaparición de 43 jóvenes estudiantes de la normal de Ayotzinapa en Guerrero. Pero nosotros pensamos que de estos temas es de los que se debe hablar, de estos temas que nos incomodan, porque si permanecemos en nuestra zona de confort y nada nos incomoda, pues también nada va a cambiar. Hoy estaremos en esta charla el maestro Víctor Ruiz Arrazola, quien es periodista y abogado y también maestro en victimología. También estará con nosotros mediante una entrevista realizada desde el plantón que mantienen frente a la Suprema Corte de Justicia, Nadine Reyes Maldonado. Ella es profesora de educación preescolar y también es hija de Edmundo Reyes Amaya, detenido desaparecido junto con Gabriel Cruz Sánchez, quienes fueron desaparecidos en Oaxaca por la policía y el ejército, ambos reivindicados por el Ejército Popular Revolucionario, y una servidora, Blanca Padilla, profesora de español para extranjeros, mediadora de salas de lectura y reportera. En esta charla trataremos de responder a la pregunta que hizo en la charla pasada el maestro Ruiz Arrazola con respecto a qué se está haciendo desde la literatura y en general desde el arte ante estos crímenes de lesa humanidad que se han recrudecido en nuestro país en los últimos sexenios. Con respecto a esto, voy a leer un texto que se encuentra en el libro Taller de la Escritura de Julio Ortega, donde él entrevista al escritor español Juan Goytisolo, y Goytisolo le dice: si analizamos la historia literaria, advertiremos una alternancia de los periodos en los que predomina la expresión individual del artista o poeta, con la de aquellos en que las obras de los escritores reflejan de modo unánime lo que Lukács ha denominado con gran acierto el encargo social de la época. En etapas de fe y esperanza religiosa o política, el escritor, el artista, vibra al unísono de la colectividad y expresa los sentimientos, creencias y anhelos de esta, plenamente integrado a ella. Al estallar la Guerra Civil Española, casi todos los intelectuales y escritores más valiosos arrinconaron sus obsesiones y problemas personales y pusieron espontáneamente su pluma al servicio de la causa republicana. Lo mismo ocurrió en Cuba durante las horas dramáticas de Playa Girón y la crisis de los cohetes. Pero cuando esa fe y esperanza colectivas se debilitan o desaparecen por haber cambiado las circunstancias, por falta de perspectivas o pura y simplemente por cansancio, el escritor no experimenta ya la urgencia y sinceridad del encargo social. La expresión de los problemas de dimensión social colectiva tienden a ceder el paso a la problemática individual del artista. En la Europa creada por la Segunda Guerra Mundial, dividida en dos bloques tan necesitados uno como otro de una revolución que acabara con los abusos e injusticias del capital y los privilegios de la casta burocrática, la fe colectiva no existía, y ante la dificultad de captar y manifestar el descontento, a menudo informe, y las aspiraciones a menudo confusas de las masas, los escritores y artistas optan por la expresión de su propia psique, la rebeldía, a veces alienada, a veces esquizofrénica, contra una época que les repugna en su totalidad. Esto dice Goytisolo acerca del compromiso de los artistas con las causas sociales, donde, según entiendo, la inspiración, por así decirlo, nace del ánimo que el propio pueblo inyecta a la defensa de sus causas. Cuanto más efervescencia popular haya, más artistas se adhieren a estas causas. Pero, cuando el pueblo está apático, confundido o temeroso,
Los artistas se encierran en sí mismos, en sus propios problemas existenciales. Buenas tardes, maestro. ¿Usted qué nos puede decir acerca de la desaparición de personas en México y de la desaparición forzada? Sí, muy buenas tardes. Durante los últimos años se ha ido incrementando este fenómeno en México de la desaparición de personas como un tipo penal que lo contempla la legislación federal y la legislación en los diferentes estados de la República. Y hay dos tipos de desaparición de personas. La característica que diferencia al tipo de desaparición forzada al tipo de solamente desaparición de personas tiene que ver con la participación u omisión de alguna autoridad. Gracias, maestro. Pues como ya dijimos, vamos a tener a Nadine Reyes Maldonado desde el plantón que tienen frente a la Suprema Corte de Justicia y nos va a decir por qué está ahí. Sí, bueno, el plantón se instaló el 1 de agosto, primero con la finalidad de estar presentes para recibir el fallo que iba a emitir el 10 de agosto la Suprema Corte de Justicia de la Nación con relación al caso de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Entonces, el 10 de agosto emitió el fallo la Suprema Corte, afortunadamente fue favorable. Y ahora la exigencia o la postura que mantenemos en el plantón es estar de manera indefinida hasta que se dé cumplimiento puntual a lo que emitió la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces esa es una de las razones por las que se mantiene ahorita el plantón, que vamos a estar de manera indefinida y también que se enmarca dentro del 30 de agosto para conmemorarse el Día Internacional del Detenido Desaparecido. A la par que se está aquí en el plantón, se han estado haciendo diferentes actividades de denuncia en diferentes plazas y espacios públicos. Se han estado visitando también las universidades para estar difundiendo lo que pasa con respecto del caso. Se mantiene también la denuncia de la presentación con vía de todos los detenidos desaparecidos y también se ha estado visitando diferentes dependencias como la Secretaría de Gobernación, la propia Fiscalía General de la República, la Secretaría de Gobernación, para poder informar sobre el fallo que ya emitió la Suprema Corte de Justicia y exigir también que se vaya dando cumplimiento a lo que ordena el fallo. Entonces, durante todo este tiempo del plantón son diversas actividades que se están haciendo, ¿no? A la par también de actividades culturales que hemos estado realizando los fines de semana, principalmente el día de hoy, 28 de agosto, que tenemos un evento más grande, un evento político-cultural, también para, a través de la música, también hacer esta denuncia. 43 estudiantes desaparecidos. ¿Qué tal si fuera yo? ¿Qué tal si hubieran tomado mis sueños, mis esperanzas, mi vida, igual como los desaparecidos? Yo vengo de Chicago, soy chicana y aquí quiero compartirles canciones que escribí desde el punto de vista de allá, de vivir en Estados Unidos y viendo todo lo que está pasando en México y lo tanto que me hace llorar, lo tanto que me hace reír, lo tanto que México es para mí. Quiero cantarles una canción que se llama Ayotzinapa. Y esta canción escribí y la canté por Minnesota con Omar García. ¿Lo conocen? Omar García, que fue la cara del movimiento de Ayotzinapa. Él tuvo una caravana, él fue por todo el mundo para decirles qué pasó con Ayotzinapa, qué pasó con los 43 estudiantes. Y escribí esta canción para ellos. Yo soy estudiante, yo soy Tlatelolco, yo soy Ayotzinapa, todos somos. I am a student, I am Tlatelolco, I am Ayotzinapa, we are all one. I am a student, born and raised
Chicago, and from the Twin Cities I support México. Yo soy estudiante, nacido en Chicago, y desde Minnesota apoyo a México. Agradecemos a Nadine y ahora usted nos podría comentar históricamente desde cuándo se ha documentado la desaparición forzada. Lo que está más documentado en las últimas décadas es la desaparición de personas, ¿sí?, que se le atribuye a particulares. Y de allí tenemos a los miles y miles de personas que están siendo buscadas por sus familias, ¿sí?, o que después aparecen en las fosas clandestinas y que las carpetas de investigación únicamente fueron iniciadas por desaparición de personas. Pero cuando estas desapariciones ya son sistemáticas, entonces ya es una responsabilidad del Estado no detenerlas y mucho menos investigarlas, porque se habla de que desde mediados del siglo XX hay un registro en México de personas desaparecidas y ese padrón está superando las 100,000 personas. Y quizás durante los años 50, 60 hubo más desapariciones, pero por la falta de cultura y por el miedo que se le tenía a la autoridad, al ejército, a la marina, a las policías, a las policías secretas que existieron en el país y que existen, pues no se denunció y no se documentó. Tenemos información de desapariciones ya documentadas durante los años 50 del siglo XX, ¿sí?, con los movimientos de ferrocarrileros, con el movimiento magisterial y con el movimiento de médicos, que fueron movimientos que marcaron esta década de los años 50, pero que también esos movimientos fueron férreamente reprimidos por el gobierno. Y hubo tanto detenciones ilegales, desapariciones de personas, lo que ahora el tipo penal nos habla de desaparición forzada de personas, y también ejecuciones extrajudiciales. Quizás el número de ejecuciones extrajudiciales supera el de desaparición forzada de personas, porque la dinámica de las autoridades en ese entonces, cuando querían reprimir movimientos sociales, traía todavía la inercia de la Revolución Mexicana, donde se prevalecía el principio de mátalos en caliente. Y eso, pues, los mismos generales, los mismos políticos que estuvieron en la última parte de la revolución, fueron los mismos que tomaron el poder político en el país a través o lo que ya era para la década de los 50, el Partido Revolucionario Institucional. Y con ello toda la cultura del caciquismo, ¿sí?, del caciquismo regional, donde los asuntos no precisamente llegaban ante la autoridad formalmente establecida, sino eran los caciques, ¿sí?, esos llamados caciques de horca y cuchillo, los que hacían justicia, ¿sí?, y que ejecutaban, asesinaban, desaparecían personas, las detenían incluso en cárceles clandestinas, y esa información o esos casos no se documentaron porque quedaron en la vida privada. Desde luego que la autoridad, el gobierno, lo solapó y sabía muy bien de que eso estaba sucediendo, pero al fin de cuentas, los caciques eran los que les daban sustento a los políticos. Los caciques fueron los que hicieron consolidar al partido de Estado. Sí, claro, bueno, los caciques eran los que entonces tenían tanto el poder político como el poder económico en las diferentes regiones del país, ¿no? Sí, y el poder social, ¿no? La desaparición forzada también se caracteriza por la negación de las autoridades a reconocer la privación de la libertad y en general ocultan información sobre el paradero de la persona, evitando con esto que dicha persona pueda ser protegida por las leyes. ¿Cómo ocurre esto? Ante la confusión legal y la misma confusión entre el actuar y la omisión de las autoridades, pues las averiguaciones no se inician adecuadamente porque
los mismos agentes del Ministerio Público toman criterios a su conveniencia, siempre para evitar que involucrar a alguna autoridad. Cuando hay información, hay datos, hay evidencias que la autoridad intervino o no quiso intervenir, es cuando los agentes del Ministerio Público, casi por consigna a nivel nacional, evitan iniciar las carpetas de investigación por desaparición forzada de personas, con la finalidad de no investigar a las personas servidoras públicas que participaron en una desaparición o que no hicieron nada por evitar. Las reformas a la legislación mexicana en materia de derechos humanos se aprobaron hasta 2011 para tipificar la desaparición forzada como delito, ¿verdad? Sí, estamos hablando de que en México la legislación en materia de desaparición forzada de personas siempre se estuvo retardando, ¿sí? A pesar de que México firmaba convenios internacionales, tratados internacionales que obligaban al país a reconocer la participación de la autoridad en la desaparición de personas, ¿sí? El gobierno siempre evitó llevarlo esos acuerdos internacionales, evitó llevarlos a la norma interna, a la norma penal, a tal grado de que se estuvo oponiendo a que las iniciativas de ley en la materia llegaran al pleno del Congreso de la Unión, porque era un acuerdo entre la clase política mexicana de que ese tema no se trataba, no se podía llevar a la norma, porque eso era reconocer lo que se les había cuestionado durante la década de los 60 y la década de los 70 de la desaparición de personas. Gracias, maestro. Ahora vamos de nuevo con Nadine, quien nos va a comentar qué organizaciones las han acompañado en esta larga lucha de ya 15 años por el esclarecimiento del paradero de su padre y de Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Ahorita estas actividades es una actividad coordinada con organizaciones que desde hace ya 15 años han venido acompañando pues nuestra lucha, que están compañeros de organizaciones de derechos humanos como el Comité Cerezo México, los compañeros de la organización de lucha por la emancipación popular, OLE, es un colectivo principalmente de jóvenes estudiantes, los compañeros del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, que es una organización popular también que tiene presencia aquí y en otros estados de la República, y los compañeros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, son quienes nos hemos coordinado desde hace 15 años y con los que hemos mantenido este plantón durante estos días. Gracias, Nadine. ¿Y usted, maestro, nos podría decir qué se hacía en los años 60 o 70 para luchar por las víctimas de desaparición forzada? Vamos a ubicar el tema de desaparición de personas en 1968 como un antes y un después, porque a partir de 1968 y meses antes del 2 de octubre hubo desaparición de personas, donde el ejército y la Brigada Blanca estuvieron involucrados, pero como estábamos en un momento político para el país donde al Poder Ejecutivo no se le podía cuestionar, mucho menos al ejército, porque la represión estaba al momento. Y además había un terror de las familias por denunciar, porque podrían seguir el mismo destino de las personas desaparecidas. Por eso es que la figura de Rosario Ibarra de Piedra alcanza tal dimensión y se convierte en un emblema de la lucha por justicia de personas desaparecidas, porque es la primera que logra aglutinar a diferentes movimientos, a diferentes familias y a lo largo y ancho del país, con su tenacidad, su coraje por buscar a su hijo, con Jesús, logra iniciar un movimiento que estuvo estigmatizado por la misma sociedad mexicana. Porque si recordamos los mítines que organizaba en ese entonces, pues siempre eran unos cuantos, ¿sí? Eran únicamente las familias y algunos simpatizantes. Por ejemplo, cuando se hacían ese tipo de manifestaciones en Oaxaca,
A pesar de que había en la década de los 70 un amplio movimiento social en Oaxaca, cuando se hablaba de presos políticos y de personas desaparecidas, todos los demás se hacían a un lado y solamente quedaban los del PRT, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, ¿sí? O los POS, el Partido Obrero Socialista, ¿sí? Y entonces eran muy pocas las personas que encabezaban esa lucha. Y el grueso de la población que se movilizaba por otras razones políticas se hacía a un lado, ¿sí? Y a tal grado que estigmatizaban a las personas desaparecidas y a sus familias, ¿sí? Porque no querían verse involucrados, porque si denunciabas la desaparición de una persona por parte del ejército o de la policía, se creía de que estabas metido en la guerrilla. Y eso no era políticamente aceptado, ¿sí? Involucrarse en ese tipo de luchas, ¿sí? Porque era en el tiempo en que cualquiera persona que estuviera a favor de las víctimas de las desapariciones o a favor de los presos políticos, pues era estigmatizada y empezaba a ser hostigada y seguida e investigada por la policía. Entonces, ese es el gran valor que tuvo Rosario Ibarra de Piedra, porque a pesar de esas prácticas, a pesar de esos obstáculos que los mismos movimientos sociales le ponían, ella fue persistente, ¿sí? Y hasta el último día de su vida trabajó por llevar justicia a las personas desaparecidas. Justo Nadine me comentaba acerca del hostigamiento policíaco que han sufrido. Vamos a escucharla. En el caso de la familia del señor Gabriel han tenido más hostigamiento desde siempre, ¿no? Desde que Gabriel era un adolescente siempre tuvieron mucho hostigamiento y acoso por parte del Estado y eso se ha mantenido hasta el momento, ¿no? Obviamente en nuestro caso también ha habido hostigamiento, pero ha sido menos evidente, ¿no? En el caso de Margarita sí ha sido más evidente y recientemente hace unas semanas hicimos una denuncia porque hubo vigilancia en el domicilio de la compañera Margarita y eso también se ha mantenido también aquí en el plantón, que es una forma también de hostigar, de intimidar, pero siempre ha habido hostigamiento de una u otra manera en general, ¿no? Hacia nuestras familias, hacia los compañeros también que han abrazado nuestra lucha y eso es una forma pues también de tratar de intimidarnos para dejar de hacer estas denuncias. Porque el Estado empieza a tomar represalias contra ellas, empieza a acosarlas, empieza a seguirlas y las queremos vivas. No están solas y todas vamos a gritar por lo que ustedes están pidiendo. Las queremos vivas y las queremos fuertes. Nadine y Margarita. Parece que estamos surgiendo de abajo, una fuerza ancestral se multiplica y crece, hay que encontrarse, reconocerse, las queremos vivas, las queremos fuertes, hay que encontrarse, reconocerse, las queremos vivas, las queremos fuertes. Gracias a Nadine y a Blanc Aluna, que se refirieron al acoso policial y a la necesidad de unirse para enfrentarlo. Maestro Víctor Ruiz Arrazola, ¿usted nos podría decir más o menos cuántos casos hay registrados de desaparición forzada en México? Al menos hay más de 600 casos de desaparición forzada de personas con evidencias de que llegaron a una comandancia de policía o a alguna instalación militar. Y esas son casos de desaparición forzada de personas. Que si bien es cierto, el tipo penal no existía, pero si lo trasladamos a este momento, estas personas aún no se les ha hecho justicia porque los intentos del gobierno mexicano por reconstruir esa historia, ¿sí? Por la Comisión de la Verdad y todos los intentos de realmente investigar qué es lo que pasó, siempre se ha topado con la cerrazón, con los privilegios del ejército mexicano. Así como ahora el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, a pesar de que este gobierno
de la Cuarta Transformación ya emitió un informe más y que el Poder Judicial libró órdenes de aprehensión en contra de militares. Hasta el momento, el ejército no ha informado a la ciudadanía realmente lo que pasó. Y entonces el ejército sigue acumulando pendientes con el pueblo de México, porque tampoco ha explicado qué pasó en el 68, tampoco explicó qué pasó el 10 de junio de 1971 y tampoco ha explicado qué hizo con las personas que llegaron a sus instalaciones y que ya no aparecieron. La misma desaparición de estos dos perristas, ¿sí? Que estando como gobernador Ulises Ruiz Ortiz, ¿sí? Estando aún vigente en el 2007 el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, se da esta desaparición forzada, donde están involucrados comandantes de la Policía Estatal, de la Agencia Estatal de Investigaciones, el mismo gobernador y el ejército. Y hasta el momento no hay una explicación por parte del ejército y de todos los involucrados. El involucramiento de autoridades estuvo a tal grado de que algunos de los policías estatales que participaron en esa desaparición o que al menos tuvieron conocimiento porque estaban en servicio ese día, fueron asesinados. Y ahí tenemos casos muy concretos como el del comandante Alejandro Barrita, que estuvo de servicio ese día y que tenía control sobre la Agencia Estatal de Investigaciones. Después fue asesinado sin que hasta el momento se explique las causas. Gracias, maestro. Después del fallo favorable de la Suprema Corte de Justicia para que se abran los cuarteles y se inicie la búsqueda de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, vamos de nuevo con Nadine para que nos diga qué sigue. Bueno, pues ahorita sigue otra etapa que también va a ser bastante compleja, que viene el cumplimiento de lo que emite la sentencia y que toca pues, principalmente aspectos que han sido pues intocables durante muchos años en el país, ¿no? Que es al ejército, lograr la apertura de cuarteles militares para buscar a Gabriel y Edmundo y a todos los detenidos desaparecidos, y también que se cree una comisión específica de búsqueda para Gabriel y para Edmundo. Entonces ahora viene una etapa de mucha exigencia, de mucha presión por parte de nosotros y de todos los compañeros que nos vienen acompañando, porque efectivamente viene esta parte de que se cumpla, ¿no? Que se haga efectivo lo que la sentencia determina. Entonces estaremos haciendo otras actividades igual de movilización. Una vez que la Suprema Corte notifica estas instancias, pues tendremos que estar también dirigiéndonos hacia ellas para poder exigir que cumplan en el plazo. Les estableció un plazo de 30 días la Suprema Corte para empezar a cumplir la sentencia. Entonces tendremos que también ya dirigirnos específicamente a esas instancias para que cumplan lo que ordena la sentencia. Entonces viene otra etapa que es compleja, pero sin duda de mantenernos en esta exigencia que por 15 años hemos mantenido, de la exigencia de la presentación con vida del mundo y de Gabriel. ¿La comisión de búsqueda la eligen ustedes o la elige quién? No, la Comisión Especial de Búsqueda va a estar integrada por la Fiscalía General de la República, los familiares, la Comisión Nacional de Búsqueda y los expertos internacionales y los que decidamos que van a integrar esta comisión. Entonces va a ser una comisión que tiene que estar integrada por diferentes instituciones, dependencias, pero lo importante es que tenemos que estar como familiares presentes y está abierta a que organismos internacionales también acompañen el proceso de la comisión, porque también es importante decirlo, es la primera vez que se va a crear una comisión específica para hacer diligencias en campos militares. Entonces también nosotros hemos dicho que tendrá que haber expertos en esa materia y que para nosotros serían peritos independientes, no obviamente propiamente del Estado, sino órganos que sepan de esta materia, y entonces estaremos buscando peritos externos que puedan acompañar esa comisión. Gracias, Nadine, y sí, esperamos que la Suprema Corte comunique cuanto antes al ejército sobre este fallo y que el ejército acate la ley como debe ser. Maestro, la presencia del ejército parece omnipresente en todos los casos de desaparición forzada. ¿Por qué ocurre esto? Porque el ejército y la policía han tenido la encomienda de terminar con todas las disidencias políticas. Creo que en el país lo lograron y ahora
no hay documentación, no se han dado a conocer evidencias tajantes, a excepción de lo del asunto de Ayotzinapa, de que el ejército esté desapareciendo personas por su postura ideológica. Sigue documentándose que desde el ejército, la marina, la policía federal, las policías estatales y municipales están involucradas durante las últimas décadas en desaparición de personas. Y esto ya no es por una postura ideológica de las víctimas, sino porque las personas servidores públicas se han involucrado con el crimen organizado. Ese 30 de agosto se dio a conocer en Veracruz que 2 jóvenes fueron encontrados muertos en instalaciones policíacas después de que fueron desaparecidos por elementos de la Marina. Sí, bueno, también en el curso de esta historia, como dice usted al principio, en los años 70 hubo muchos desaparecidos por cuestiones ideológicas. Después hubo un periodo en los 80 que desaparecieron militares cuando empezaba esta colusión con el narco. Desaparecieron Hay varios y ahora casos de... últimamente ha desaparecido cualquier cantidad de gente, por ejemplo, albañiles, ¿no? Periodistas, cualquiera puede desaparecer en este momento, o a cualquiera lo pueden desaparecer, ¿no? Sí, hay muchos médicos que están desaparecidos, hay muchos constructores, Mecánicos. ¿sí? Cualquier sector de la sociedad tiene víctima de desaparición forzada o de desaparición de personas, ¿sí? Sí, bueno, también con este militar que estaba infiltrado entre los jóvenes de Ayotzinapa, igual y al que no se le mostró ningún respeto, ningún apoyo por parte del ejército, a mí me da a entender que tanto el pueblo uniformado como el pueblo de civil es carne de cañón para intereses muy oscuros que serían como el poder político, el económico y el de la delincuencia organizada, ¿no? Sí, hay casos de soldados rasos, de, de policías o de agentes de la Policía Federal Preventiva, de policías municipales, que quedan en medio de la, de la guerra que se traen los grupos de poder económico en el país y son asesinados o desaparecidos por cumplir con su labor o por calapar o ser cooptados por el crimen organizado. Una de las debilidades que llegan a tener es por su condición económica tan precaria, terminan involucrándose con el crimen organizado. Y esto pues los lleva a convertirse en víctimas inmediatas. Entre quienes han estudiado las desapariciones forzadas, hay quienes dicen que el papel del ejército en este crimen de lesa humanidad ha sido tanto como ser un virtual ejército de ocupación, porque el ejército que debería proteger al pueblo está atentando en contra del pueblo, por favorecer intereses ajenos al pueblo. Habría que identificar dentro de la Constitución qué es lo que dice respecto a la función del ejército, que dice que es la de proteger la soberanía nacional, la de intervenir en caso de que el país, el territorio nacional, se vea en riesgo. Pero actualmente, o desde gran parte del siglo XX, pues ya no, o digamos, hablando después de la Segunda Guerra Mundial, ya no hubo ninguna razón que explicara a un ejército que estuviera cuidando fronteras o que estuviera cuidando la soberanía nacional, porque nunca estuvo en riesgo. Entonces el ejército debió haber asumido otras funciones de trabajo al interior del país. E incluso el presupuesto que se le ha ido incrementando año tras año al ejército está fuera de toda lógica. Sí, creo que debemos estar más pendientes de lo que ocurre con el ejército y exigirle transparencia y rendición de cuentas. Esto es lo que nos ha ocurrido, ¿no? Usted ya preguntaba el otro día qué ha hecho el arte o la literatura, qué han hecho los escritores con respecto a estos temas.
Y bueno, como decíamos al principio, es un tema difícil o son temas difíciles que no muchos se atreven a abordarlos por no meterse en problemas en general. Y bueno, esto ya sucedía desde hace mucho, ya ha sucedido en todos los países latinoamericanos. Y hay un poema de Pablo Neruda que se llama No me lo pidan. Muchos critican los poemas de Neruda cuando se supone que ya se salen de los cánones poéticos y se convierten en panfletos subversivos, o como se decía con respecto a las canciones de Silvio Rodríguez o Pablo Milanés, volantes cantados, solo Sí. por defenestrar este tipo de canciones, ¿no? Que son de protesta. Pero bueno, a mí me gustó mucho este poema y dice, piden algunos que este asunto humano, con nombres, apellidos y lamentos, no lo traten las hojas de mis libros, no le dé la escritura de mis versos. Dicen que aquí murió la poesía. Dicen algunos que no debo hacerlo. La verdad es que siento no agradarles. Los saludo y les saco mi sombrero y los dejo viajando en el Parnaso como ratas alegres en el queso. Yo pertenezco a otra categoría y solo un hombre soy de carne y hueso. Por eso, si apalean a mi hermano, con lo que tengo a la mano lo defiendo. Debemos hacer algo en esta tierra, porque en este planeta nos parieron y hay que arreglar las cosas de los hombres, porque no somos pájaros ni perros. Y bien, si cuando ataco todo lo que odio, o cuando canto a todos los que quiero, la poesía quiere abandonar las esperanzas de mi manifiesto, yo sigo con las tablas de mi ley acumulando estrellas y armamentos, y en el duro deber americano no me importa una rosa más o menos. Tengo un pacto de amor con la hermosura, tengo un pacto de sangre con mi pueblo. Bueno, así se expresaba Neruda un poco antes del golpe militar a Allende. Ahí Neruda habla de que los poetas tienen que hablar de estos temas. Sería bueno que los poetas, los artistas en general, pues abrazaran las causas sociales, reivindicar las causas sociales que nos llevan o que llevan a los pueblos hacia la libertad, hacia mejores condiciones de vida. En ese tiempo se habló mucho en las canciones de protesta de las luchas obreras, de las huelgas. Usted ya mencionaba que crecimos nosotros de estas generaciones leyendo o escuchando estas canciones, ¿no? O leyendo a gente que escribió novelas sobre estas situaciones históricas. En el mundo de la creación, de las bellas artes, de la literatura, siempre ha predominado, o en obras muy importantes, ha predominado la postura política e ideológica de los creadores. Y los movimientos sociales en México y en América Latina, pues han sido materia prima de muchos escritores, de muchos artistas plásticos, de músicos, y vamos a encontrar a lo largo de la segunda mitad del siglo XX principalmente, pues muchos ejemplos de escritores que se involucraron tanto como activistas, como ideólogos y también para defender las causas revolucionarias. Pero también a lo largo de la historia vamos a encontrarnos con escritores, con creadores de gran renombre en su época, pero los vamos a tener que dividir entre los que prefirieron las comodidades que les daba vivir cerca del poder y ser financiados por el poder, y aquellos que optaron por manifestar, por defender una postura ideológica y esa misma postura ideológica la expresaron a través de su arte. Así es, ahora vamos a preguntarle a Nadine de qué les serviría a ellas que las apoyaran artistas renombrados en su causa. Yo creo que siempre nosotros decimos que desde cualquier ámbito de lo que nosotros o las personas hagan, siempre es importante que acompañen y acuerpen las luchas, ¿no? del pueblo, y desde nuestro punto de vista apoya mucho en el sentido de difundir a través de lo que ellos hacen
importante que es la organización y luchar por la defensa de nuestros derechos humanos. Y creo que en ese sentido es importante porque es otra forma de llegar a la gente, es otra forma de que la gente conozca lo que estamos haciendo, que sepan las razones por las que tenemos que hacer este tipo de movilizaciones, de acciones. Y creo que en ese sentido es importante, no sean artistas reconocidos o renombrados o no. Para nosotros, afortunadamente, decimos lo importante es que la gente sea solidaria, que abrace desde lo que ellos hacen nuestra lucha, y es algo que afortunadamente ahora hemos tenido, ¿no? El acompañamiento de artistas solidarios que se suman desde lo que hacen, desde el teatro, desde la música, desde la gente que también pinta, porque también ha habido artistas solidarios que han hecho murales, que han hecho pintas en exigencia de la presentación con vida de los desaparecidos. Entonces creo que es muy importante porque es otra forma de expresión y es otra forma de protesta también a través del arte y la cultura. ¿Qué artista o artistas han apoyado más decididamente la causa por la que ustedes luchan? Uno de los que desde un principio apoyó nuestra lucha y que ahora extrañamos que no esté, pues fue el maestro Carlos Montemayor, un personaje íntegro en muchos sentidos, y que él no solamente era escritor, ¿no? Era poeta, también componía, cantaba, era tenor. Entonces él fue una de las personalidades que abrazó nuestra lucha, realmente también porque fue una petición que el grupo en el que militaba mi papá y el señor Gabriel hizo una petición para que él formara parte de una comisión de mediación, y él siempre acompañó nuestra lucha desde la escritura, ¿no? Desde lo que él hacía, además que ya había escrito también muchas cosas sobre toda la represión que se ha vivido en contra del movimiento popular, del movimiento social, y él desde lo que él hacía siempre acompañó nuestra lucha, ¿no? Con sus escritos, con sus análisis políticos también, porque era una persona muy preparada en cuanto a todo lo que tenía que ver con la represión al movimiento popular, y es una de las personas que siempre estuvo acompañando nuestra lucha. Desafortunadamente ya falleció, pero creo que sigue vigente mucho de su pensamiento y su crítica hacia el Estado como un Estado represor, ¿no? Ante esos movimientos que no tienen otra alternativa más que tomar la vía armada para poder defenderse. Hay que recordar que Carlos Montemayor, este escritor políglota que se identificó mucho con los derechos de los pueblos indígenas y que era un experto en ello, escribió una novela que no publicó en vida, que se llama Las armas del alba, que es una historia de un ataque al cuartel de Ciudad Madera en 1965. ¿Sí? Y en esta novela de Las armas del alba, así como en muchos otros escritos de Carlos Montemayor, como el ensayo de Violencia del Estado de México antes y después de 1968, que publicó Editorial Debate, pues nos encontramos este tipo de realidad que durante muchos años se quiso esconder, cómo el gobierno, a través del ejército y de sus policías, se apoderaron de la vida de toda aquella persona disidente. Lo que hace el gobierno para poder deshacerse de los movimientos guerrilleros, pues lo que hace es desaparecer personas. Sí, el Estado debería actuar con mayor responsabilidad y la ciudadanía con mayor empatía, ya que una de las características de la desaparición forzada es que es un daño permanente que afecta tanto a la víctima como a los familiares de esta. Nadine nos va a hablar un poco acerca de cómo le ha afectado a ella y a su familia la desaparición de su padre. Pues han sido diferentes afectaciones, ¿no? Son afectaciones emocionales, psicológicas, en la salud, económicas también. Y en ese sentido, a nosotros nos ha afectado mucho en el aspecto emocional, sobre todo a mi madre, que es una persona ya mayor, que ha afectado mucho la ausencia, ¿no? De no tener a mi papá, le ha afectado muchísimo y ha provocado muchos daños también físicos, ¿no? Y obviamente también en el aspecto económico, ¿no? Porque hemos tenido también que hacer doble esfuerzo, doble trabajo, porque también no solamente trabajamos para poder sobrevivir, sino también para poder seguir luchando. Entonces, dedicar parte de nuestro esfuerzo también a estas exigencias y esas actividades que realizamos, pues también conlleva un esfuerzo económico. Entonces,
Gracias, Nadine. Y volviendo un poco a la gente involucrada con la literatura u otro arte, vamos a dejar una lista de estos creadores que se han involucrado con estos temas en la caja de descripción, pero por lo pronto yo identifico algunos como Paco Ignacio Taibo II, José Revueltas y Carlos Montemayor, de quien ya ha hablado usted hace un momento. En Latinoamérica recuerdo al poeta David Bustos. Él es un poeta relativamente joven. Fue niño cuando el golpe de Estado en Chile, pero en su poesía retoma todo esto que pasó. Él recuerda a Víctor Jara, que Víctor Jara fue un cantor también que estuvo muy involucrado con las causas sociales y que por eso fue detenido también y asesinado, ¿no? Cantantes encontré muchísimos con los que creo que hemos crecido. Por ejemplo, Soledad Bravo, Nacha Guevara, Atahualpa Yupanqui, Víctor Jara, Violeta Parra, Carlos Mejía Godoy, Mercedes Sosa, León Gieco, Chico Buarque, Milton do Nascimento, que hemos hablado mucho tal vez de la parte hispana de América, pero también tenemos que en Brasil hubo otra dictadura y también ahí los cantores, los artistas se pusieron del lado del pueblo. Y bueno, algo curioso de Brasil es que muchos de los mensajes entre los disidentes, entre quienes estaban en contra de la dictadura, fue que se transmitían mensajes por medio de los libros para niños. Y en los libros para niños también involucraban esta crítica hacia la dictadura. Tenemos a Silvio Rodríguez y a Pablo Milanés, que son emblemáticos de Cuba, con este canto nuevo o canción de protesta. Y en México ya tenemos a Óscar Chávez, Eugenia León, José de Molina, que José de Molina creo que ha sido reconocido muy poco, pero hizo grandes volantes cantados y de alguna forma concientizó a buena parte de la población con respecto a estas luchas populares. También tenemos a León Chávez Texeiro, Amparo Ochoa, Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Hichú últimamente, y Almas Tuerzo, y hay muchos otros, ¿no?, que aquí me faltan en la lista, que abanderaron este periodo que va desde los 70 a los 80 con canto nuevo o música de protesta. Sí, digamos, a esta lista de creadores, pues podríamos agregar a poetas centroamericanos como Roque Dalton o Sí. Ernesto Cardenal, ¿sí? Por citar dos nombres de personajes que estuvieron involucrados directamente en los movimientos guerrilleros de sus países, que pudieron combinar y aportar una obra vasta y de un gran sentido social, político, pero también con virtudes literarias. La obra de Ernesto Cardenal también se le acusó de panfletaria, pero revisándola a más de 3 décadas de la revolución sandinista, pues podemos encontrar que su obra literaria pues nos permite pues conocer no solamente al sacerdote, al guerrillero, sino al literato que fue Ernesto Cardenal. Claro. Bueno, déjeme decirle que le comenté a Nadine acerca de mi estudiante, aquel chico de 16 años al que le platiqué sobre los miles de desaparecidos que hay en México y los cientos de asesinados, y cómo él me dijo que ante tantas atrocidades pensó que habríamos hecho algo más espantoso, algo de las dimensiones de lo que nos han hecho, y no solo marchas y plantones. Esto es lo que Nadine piensa al respecto. Yo creo que todo tiene importancia y nosotros lo vemos que precisamente gracias a esas marchas y a esos plantones que hemos hecho y muchas otras actividades de denuncia y de movilización es que nosotros logramos que la Suprema Corte emitiera el fallo a favor. Creo que todo suma. A veces desafortunadamente pareciera que no es suficiente, ¿no? Porque efectivamente la gravedad de lo que vivimos en el país con más de 100,000 víctimas desaparecidas, pareciera que no es suficiente lo
participación del pueblo de una manera independiente, obviamente, es complicada, porque digo, habrá muchos otros esfuerzos que se pueden hacer desde otros puntos de vista, pero son muy fácilmente cooptados por el poder, ¿no? Por el Estado. Y lo que nosotros nos ha mantenido, el que no nos hayan logrado cooptar o que hemos dejado, nuestra lucha ha sido precisamente esa independencia que hemos tenido. Entonces yo creo que eso es lo que para nosotros ha sido importante, porque a pesar de todo eso, de toda la represión, de todo lo que hemos vivido, nos hemos mantenido y hemos logrado cosas, aunque pareciera que no, pero que sin duda sí es complicado, ¿no? Y yo creo que las cosas se tienen que seguir haciendo, aunque no se vea como algo tan fuerte, ¿no? Porque creo que también hay personas que están luchando desde sus espacios de otra manera. Hay personas que han decidido luchar por esa vía armada y están haciendo su trabajo, ¿no? Entonces yo creo que cada quien desde los espacios hacemos lo que tenemos que hacer, y yo creo que todo eso va sumando y que en algún momento esperamos que esto pues cambie para bien. Sí, no sé, yo he pensado que lo más espantoso es que el pueblo se organizara todo, como en Francia, que no marchan solo 1000, sino 5 millones. Entonces tal vez nos tomarían más en serio, más rápido. Pues yo creo que con esto estaríamos terminando. No sé si tiene algo más que agregar. Sí, la parte político-militar en todo este asunto es de suma importancia porque a las actuales generaciones no solamente nos falta leer literatura, sino también conocer de historia, conocer de política y conocer lo que ha pasado o pasó en las dictaduras militares de Centro y Sudamérica, que no podemos olvidar lo que vivieron esos pueblos al tener gobiernos militares y todo lo que pasó a su alrededor. ¿Por qué? Porque en México también tenemos una historia negra del ejército que se tiene que explicar y no podemos en este momento, como por arte de magia, olvidarnos de los pendientes del ejército y entregar el país en las manos. No podemos convertir al ejército y a la marina en grandes constructores, en operadores de aduanas, si aún no han explicado qué pasó en la década de los 70 y en los 80 con las personas desaparecidas. Sí, Y que aún se sigue dando esas desapariciones con su participación en la lucha contra el narcotráfico. Creo que la creación literaria también nos lleva a asumir posturas ideológicas y políticas que no por el hecho de que las víctimas ahora ya no sean por cuestiones políticas, vamos a dejar pasar o olvidarnos de esa historia negra en México. sí, creo que el presidente justo ha dicho que es tiempo de definiciones, ¿no? Pues debemos definirnos. Y pues sí, como dijo alguna vez Fidel Castro, la historia nos juzgará. Pienso en el Holocausto, a tantos años de que ocurrió, pues ahora criticamos, ¿y por qué la iglesia no intervino? ¿Y por qué estos no hicieron nada? ¿Y por qué nadie dijo nada? Y así ha pasado en muchos casos, ¿no? Nadie dice nada, todos se quedan callados, y gran parte de la humanidad o buena parte de la gente de una sociedad pues sufre y nadie la acompaña en ese sufrimiento o nadie alza la voz por esas personas. Entonces creo que es tiempo de que sí hagamos algo desde distintos ámbitos, ¿no? Que no dejemos solos a los familiares. Lo magnífico sería que toda la sociedad, que toda la ciudadanía se involucrara, ¿no? Y que participáramos y que protestáramos y que alzáramos la voz, y tal vez en esa medida pues lograríamos cambios más rápidos. De otra forma, pues los familiares seguirán luchando solos. En el caso que hemos visto particularmente en esta charla, del papá de Nadine Reyes y del hermano de Margarita Cruz, llevan 15 años en esta lucha, y creo que con estas manifestaciones pues han logrado algo, pero tal vez si las apoyara toda la comunidad, los logros serían más radicales y más rápidos, y no significaría tanto desgaste para la familia, que es la que también sufre el efecto de una desaparición forzada. Y
y estos efectos no caducan, perduran, por eso el crimen de desaparición forzada es permanente. Y mientras no haya un esclarecimiento, lo sigue padeciendo la víctima y lo sigue padeciendo la familia. Y mientras más tiempo el gobierno se tarde en esclarecer los hechos, en dar apoyo a las familias para que esto termine, más grave es el problema y más atenta contra la humanidad de las personas que lo sufren como familiares o como víctimas. La impunidad lleva a perpetuar la victimización y también hay que ubicarnos en 10 o 15 años en el futuro para que nos pregunten, ¿y ustedes qué hicieron? Y veamos que si en este momento, ¿qué estamos haciendo? ¿De qué somos cómplices? Porque podemos ser cómplices por silencio, por indiferencia, por falta de empatía con las víctimas, o solamente porque no tenemos una conciencia humanista para interesarnos de lo que le está pasando al otro, a la otra persona. Sí, así es. Bueno, pues muchas gracias por su participación. Muchas gracias a quienes lleguen a escuchar esta charla y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Buenas tardes.